de la carrera, de la materia, digo, de la asignatura. Estamos grabando, muy bien. Bueno, vamos a ver hoy en esta clase el tema de estrategia, como decíamos hace un ratito, y el tema de toma de decisiones. La bibliografía que corresponde a esta clase está en la plataforma educativa, como bien le decíamos. El autor es Hampton, del libro Administración, y estamos viendo el capítulo 5 que se denomina Estrategia. En base a la búsqueda que ustedes hicieron y en base a lo que pudieron o no leer y en base a lo que la vida les ha, por donde los ha llevado, ¿qué dirían ustedes que es la estrategia o qué es una estrategia? ¿Qué les suena esto? A mí, si quieren, les puedo decir, sacando de lado lo que he leído, ¿no? Un gran estratega para mí es un militar, ¿sí? Me suena por ese lado, no sé a ustedes. Sí, me suena a como estrategia, como a buscar la mejor forma de hacer algo o como buscar tener varias formas alternativas, no sé, puede ser una estrategia tener varios caminos también, no sé. Bien. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre alguna otra cosa? A mí se me ocurre cuando estrategia como es armar un plan para cumplir un determinado objetivo. Muy bien, vamos muy bien por ahí, ¿sí? Las organizaciones generalmente tienen, o más que generalmente deberían tener toda organización, una misión y objetivos, ¿sí? Y quiere lograr esos objetivos y quiere ir tras esa misión y por lo tanto va a necesitar un medio. El medio para lograr esos objetivos, como bien decía hace un rato la compañera, es la estrategia, ¿sí? Ahora si quieren cuéntenme si han encontrado al menos uno o dos ejemplos de estrategia, a ver si estamos bien orientados. Yo no sé si ustedes conocen el Hospital Austral. Sí. Yo hablo mucho del Hospital Austral porque lo conozco y trabajo ahí. ¿Sí? ¿Quién dijo que no? Yo, ¿Alguien no lo Carolina. conoce? Carolina, No, ¿pero has sí, escuchado lo escuché nombrar. nombrarlo o algo? Sí, lo escuché nombrar. Perfecto. Bueno, dentro de la misión, más específicamente de la visión del Hospital Austral, el Hospital de Austral quiere ser un centro de referencia local y regional. Y para lograr eso generó una estrategia muy interesante que, ¿cuál es? A ver si la saben. Quiere ser un centro de excelencia o un centro, digamos, de referencia de la región. Entonces, ¿qué hizo? Tiene su propia, no sé si tiene algo que ver, pero capaz para tener buenos profesionales creó su propia escuela, vamos a decir, de profesionales de la salud, ¿no? Sí, puede ser. Eso tiene que ver con otro objetivo que tienen, que es el de que sea un lugar muy codiciado por los profesionales, ¿sí? Y también ser un centro de enseñanza. Pero para lograr ser un centro de referencia, ¿saben lo que hicieron? Como capital y alrededores ya está muy captado por Swiss Medical, por muchas clínicas. Entonces, ¿qué hizo? Se expandió hacia la provincia y hacia el interior. Y para lograr expandirse hacia la provincia, ¿qué creó? ¿Qué abrió? ¿Qué armó? Tiene sedes de consultorios externos en varias localidades. Luján, Muy creo que es uno. bien, muy bien, ¿sí? Esa es una estrategia que ellos utilizaron
para poder encontrar o para poder de alguna manera lograr este objetivo que es el ser centro de referencia local y regional, ¿sí? Entonces, al poner sedes de consultorios en diversas localidades cercanas y no tan cercanas, entonces van captando adeptos, ¿sí? Y después, a medida que hablemos, vamos a seguir con alguna otra estrategia. Esa sería una estrategia. ¿Qué estrategia pudieron ver ustedes? Yo como en la noticia lo que decía era estrategias para, yo tipo no busqué puntual de una organización, sino como que fueron cosas que se me ocurrieron, como decía, Perfecto. estrategias para cumplir los objetivos. En primer lugar puse que el personal debe conocer qué objetivos tiene la empresa, porque suele pasar que muchas veces el personal no tiene idea. Muy bien. Y también, algo de lo que ya habíamos hablado en clases anteriores, que el personal sea parte de la formulación de los objetivos. Y después, una cosa que yo no me acuerdo si la aprendí en administración o lo aprendí en los cursos que hago de educación Scout, que los objetivos siempre deben ser objetivos SMART o inteligentes, para que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes para la organización y en un tiempo considerable que se pueda cumplir. Porque si formulamos objetivos que son irreales, nunca los vamos a alcanzar. Entonces es preferible ir paso a paso y cumpliendo objetivos sencillos y no hacer grandes cosas que nunca se puedan alcanzar. Muy bien, perfecto. Eso está muy bien, Juliana, ¿sí? Básicamente la estrategia es un plan que se genera, es generalmente unitario, es general, es integrado y relaciona de alguna manera todas estas ventajas de la organización o de la institución, como ustedes le quieran llamar, acá le llamamos organización porque estamos estudiando las organizaciones, básicamente con los retos del ambiente, ¿sí? Del ambiente externo, ¿sí? Y la idea, como vos muy bien decías, es garantizar que los objetivos de la institución se puedan lograr. ¿Cómo se van a lograr estos objetivos? Muchas veces generando una estrategia y muchas veces también cambiando una estrategia, ¿sí? Esto es muy cierto, como está muy relacionado con el medio ambiente, si lo sacamos un poquito del tema de la salud, ¿cuántas veces muchas empresas han tenido que reinventarse o reinventar su estrategia para llegar a determinados consumidores que en un momento sí los necesitaban determinado insumo o consumir determinado producto y ahora ya no lo necesitan consumir, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahora con el tema de la pandemia, los laboratorios, ¿sí? Los laboratorios, muchos han empezado y las industrias farmacéuticas también han empezado a trabajar con el tema de vacunas, ¿sí? Vieron que quizás en un principio había un laboratorio y ahora ya hay varios laboratorios y están así que tenemos unos cuantos tipos de vacunas. No sé si eso lo han podido ver. Sí, sí, al principio eran 2 o 3 y ahora hay un montón de distintos laboratorios, de distintos países, de distintos países que a su vez tienen laboratorio en otros países. Sí, muy bien. Esto ha sido una estrategia muy interesante que han cambiado rápidamente para poder ayornarse, digamos, a lo que el medio ambiente necesita en este momento, ¿sí? Bueno, y la Y además estrategia en este tiene... caso particular por una cuestión de rentabilidad, porque seguramente hacer una vacuna, no sé, en Alemania o en Rusia no es lo mismo que traerlo a un país que pertenece al tercer mundo, la mano de obra va a ser mucho más barata, por la cual cuando yo vendo esa vacuna me queda mucho más plata que si lo hubiese hecho en mi propio país. Sí, ¿Y por qué supuesto, y vieron pasó? que... Digan, sí.
Ah, perdón, que eso lo viste ahorita es con el caso de la AstraZeneca. Yo estoy en el laboratorio y la AstraZeneca, tenés la de origen de inglés, pero después tenés la Covishet, que es la misma fórmula, pero viene de India. Ujú. Es la misma. Sí, Es parte de eso se generó también acá en Argentina, ¿no? No sé qué componente de la vacuna, pero algo estuvieron haciendo. Bien, y la estrategia tiene sus objetivos, ¿sí? ¿Qué va a querer la estrategia? No es la estrategia, sino quien realiza la estrategia, que los objetivos de la empresa se puedan conseguir, que se puedan identificar y organizar también las fuerzas que tiene la empresa para poder tener éxito en el medio. Toda empresa, toda organización, lo que busca al fin y al cabo es tener éxito, ¿sí? Y alcanzar, esperen que mi perra está ladrando, alcanzar de alguna manera el equilibrio entre la empresa y el exterior, ¿verdad? Denme un minutito. Me escucha hablar a mí y quiere hablar también. Bueno, dentro de la estrategia, cuando uno va a desarrollar una estrategia, hay un proceso, y este proceso se denomina planeación estratégica, ¿sí? Los que son responsables de esta estrategia son los ejecutivos de alto nivel. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con la perspectiva y la información necesaria, y también son los que están atentos a los cambios del medio externo para poder dar cumplimiento a los objetivos de la organización. Esta perspectiva puede ser no solamente a corto plazo, puede ser también a largo plazo, en los años que determine, ¿sí? la organización en que va a realizar esta estrategia. E incluso hay grandes empresas donde hay un staff de planeación. Este staff de planeación ayudan a los ejecutivos. ¿Y qué funciones tienen? ¿Qué funciones tiene este staff? Vigilar el medio ambiente para ver si hay cambios y ver si hay que cambiar, mejorar la estrategia. También recomiendan, obviamente, cambios en caso de necesidad. Y acá también lo que realiza el staff de planeación es algo que una de ustedes hoy dijo, que tiene que estar, las personas que van a trabajar en la empresa tienen que estar alineados a esta estrategia, perdón. Y quienes realizan esta alineación generalmente es el staff de planeación, ¿sí? Integra a los niveles medios y al nivel inferior de trabajo a la estrategia. Después también existen unidades estratégicas de negocios, y estos sirven para segmentar. Recuerdan que en administración vimos el concepto de segmentación. ¿Lo recuerdan? ¿Qué era segmentar? O departamentalizar pero también. me imagino que debe tener que ver como en dividir gente que tenga ciertas competencias para hacer ciertas actividades puntuales. Perfecto, De sí. acuerdo al texto, se Sí. divide, o sea, se divide el trabajo, digamos, cumpliendo obviamente con el objetivo general que viene a nivel de arriba, ¿no? Gerencial, digamos, en diferentes áreas. Ujú. Sí, pero se divide, ojo, teniendo en cuenta, ¿sí? Un cliente objetivo o una zona geográfica. O sea, a eso se refiere la segmentación concreta de una estrategia. O sea, decir, bueno, nos vamos a dedicar a un cliente que va a ser paciente pediátrico, traumatológico,
eso es segmentar, ¿sí? Eso es hacer algo bien especializado y decir, bueno, esa va a ser mi público objetivo, ¿sí? Sí, y también, como yo les contaba hoy con respecto al Hospital Austral, el Hospital de Austral también definió una estrategia para una zona geográfica, ¿sí? El Hospital Austral no tiene sedes en la capital, porque la capital, como ya les decía yo hace un rato, está saturada de clínicas, de sanatorios, de hospitales, sino que vio, ¿sí?, que dónde estaba la necesidad. La necesidad está más en el interior, ¿sí? Y puntualmente hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Eso fue como en un comienzo. Ahora sí, ya después su próxima estrategia que idearon fue llegar incluso a pacientes internacionales. El hospital tiene una unidad estratégica de negocios que se ocupa de ubicar, de socializar, de generar una forma mucho más accesible para pacientes extranjeros. Y esa unidad de negocios, ¿sí? Eso es muy característico, se ensambla muy bien con lo que estamos hablando, se ocupa solamente de esos pacientes, e incluso se ocupan de que la familia o el familiar que viene a acompañar al paciente tenga un lugar donde estar mientras el paciente está internado. Y si es algo grave, como por ejemplo un trasplante, incluso se ocupan de conseguirle lugar a la persona, al paciente, para que se quede mientras dura la recuperación, porque los controles son bastante, los controles rutinarios, digamos, son bastante seguidos, ¿sí? Entonces no se puede volver a su país, se tiene que quedar acá hasta que más o menos esté estabilizado, ¿sí? Esa también es otra, digamos, es un ejemplo de una unidad estratégica de negocios. Bien, ¿estamos yendo más o menos para el lado que ustedes pensaban cuando pensaron en alguna estrategia? ¿O no? Que no se me corre la diapositiva. Ahora sí. Sí, me sirve mucho los ejemplos que das en base del Austral, como para tener más una idea a lo que se refiere. Eso. Sí, perdón que sea tan australista, ¿no? No es que sea australista, pero por ahí es lo que más conozco, ¿sí? Incluso muchas veces el hospital tiene una estrategia, ¿sí? En base a los objetivos, y muchas veces nosotros como nivel medio, digamos, de autoridad, muchas veces también usamos esa estrategia, pero en más pequeño, quizás en una unidad de internación, ¿sí? Bueno, el proceso de planeación estratégica tiene, según el autor que consultamos, 4 pasos, ¿sí? Habla del análisis y del diagnóstico, de la decisión o elección de la estrategia, de la realización y de la evaluación, ¿sí? Con respecto al análisis y diagnóstico, esto usted ya lo conocen bastante, ¿no? ¿A qué le suena lo que están viendo? Iba a hablar en base al texto, el análisis, no, ya está ahí. El análisis se hace ambiental para buscar oportunidades o amenazas, y el diagnóstico se hace dentro de la institución, ¿sí? Para detectar fortalezas o debilidades. Bien, ¿y cómo se llama eso? FODA, análisis FODA. El análisis FODA, muy bien, ¿sí? Perfecto, es ni más ni menos que el análisis FODA. Muy bien, excelente. ¿Todos conocen el análisis FODA? ¿Sí? Bien. Algunos lo llaman de otro nombre, Sí. Tiene otro nombre, ¿no? ¿O no? ¿Todos lo conocen como FODA? Yo lo conozco así. Perfecto. Sí, yo lo conocí muy bien. así también. Bien, es buscar, ¿sí?, que mi amenaza
qué oportunidades tengo, o sea, la parte negativa y la parte positiva del medio externo, y también ver qué fuerzas tengo, que es lo positivo interior, y qué debilidades tengo, que es lo negativo interior, ¿sí? Se habla de negativo y positivo, pero siempre la debilidad, para no darle una connotación tan negativa, siempre es bueno saber en qué soy débil para de alguna manera fortalecerme en eso, ¿no? Bien. Después tenemos la decisión, ¿sí? La decisión o elección. Y en este caso vamos a hablar de tipos o modelos para la decisión estratégica, ¿sí? La bibliografía menciona 3, habla de las estrategias genéricas de Porter, donde las divide en diferenciación, liderazgo en costos, enfoque o alta segmentación. Después tenemos el ciclo adaptativo de Miles y Snow, y por último, la matriz de crecimiento y participación, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto, muy bien. Sí. Decime después, Walter, si voy muy lenta o si tengo que apurarme por los tiempos. Ok. Bien. Sigamos. Porter, como les decía recién, habla de 3 temas con respecto a las estrategias genéricas, ¿no? Habla de la diferenciación, donde dice que se establece una identidad bien definida para un producto o para un servicio. Tiene que ver con lo que Walter hablaba, ¿no? Defino bien si quiero trabajar o mi producto va a ser para qué específico lugar o a qué personas específicas. Esto también puede ser tema ventas, ¿sí? No solamente tema salud, se puede aplicar a cualquier tipo de organización. Y se basa en que esta estrategia tiene que ofrecer un producto de calidad, un producto que puede ser servicio como nosotros, o habla también de diseño, ¿sí? Y con respecto al liderazgo en costos, acá la idea es competir con productos y servicios que sean iguales a la competencia y a menor costo, ¿sí? Con respecto a esto de costos, ¿sí? Perdón que vuelvo a hablar del Hospital Austral. ¿Qué hizo el Hospital Austral para no depender tanto de las empresas o las prepagas ajenas a ellos? ¿No tiene su propia, como propia obra o propia prepaga? Muy bien, generó su propia prepaga, ¿sí? Esa es otra estrategia. Entonces, el hospital no es cautivo, digamos, de OSDE o de Swiss Medical y de los precios que les pongan ese tipo de prepagas, ¿sí? Porque tiene su propia prepaga y entonces puede competir, ¿sí? Con menor costo, con menor precio, puede incluso, ellos fueron como un poco más allá, todo lo que la prepaga, las personas, digamos que yo si tengo esa prepaga, todo ese aporte va a parar a las arcas, de alguna manera, del hospital, ¿sí? Incluso ellos tuvieron una estrategia muy importante también hace más o menos 2 años, pusieron a todo su personal dentro de la prepaga del Hospital Austral, ¿sí? Esa también fue una estrategia, ¿sí? Para no estar pagándole de alguna manera la prepaga de los empleados a otra prepaga que no sea de ellos, ¿sí? O sea, en realidad no le pagan nada a la prepaga, sino que utilizan digamos, los aportes de los empleados y lo que gaste el empleado de más lo absorbe la prepaga, ¿sí? Bien, y por otro lado,
Porter habla de enfoque o alta segmentación, ¿sí? Habla de encontrar, yo acá lo transcribí tal cual, un nicho en el mercado para poder competir, de no enfrentarse a todos los rivales, sino de, hay rivales o competidores que son mucho más competitivos que otros, ¿sí? Entonces, mejor quizás no meterse con esas personas. Y con respecto a la segmentación, se puede referir tanto a productos como a servicios, como a clientes o zonas geográficas. Con respecto a esto, ¿pudieron traer algún ejemplo que se les ocurra? Si no hablo y yo dejo de hablar del Hospital Austral. ¿Qué se les ocurre de lo que, si no tienen ejemplos concretos que hayan traído, de lo que van viendo en la vida, en la televisión, Se me ocurre, por ejemplo, que Medife creó su propio hospital, el Pino Quieto, debe ser como para acaparar más, como más clientes, no sé cómo decirle, que usen más servicios de ellos. Muy bien, ¿quién más hace eso? No sé, otra cosa que se me ocurre de enfoque o alta segmentación es, por ejemplo, el Instituto Favaloro, que solamente se centra en problemas cardiovasculares y trata solamente eso, puede ser. Muy bien, sí. ¿Sí? Ellos se enfocan en un grupo de clientes, ¿sí? Específicos, muy específicos, ¿sí? Porque quizás tratan una patología de baja complejidad, pero ellos se dedican a la alta complejidad, ¿sí? Entonces sí, están muy segmentados, ahí sí hay una alta segmentación. Muy bien. ¿Y el Estado no tiene estrategia, chicos? Porque hasta ahora todos los casos de segmentación, por ejemplo, los pusimos privados, pero por ejemplo, ¿tienen alguna idea de un ejemplo para algún No caso sé, estatal? se me ocurre, por ejemplo, el hospital de General Rodríguez tiene su propia farmacia. Bien. O sea, fabrican, no sé si fabrican o como que arman la medicación ahí. Probablemente comprar solamente los principios activos y manufacturarla a ellos les salga más barato que depender de una farmacéutica. Atienden por receta magistral, digamos. Claro. Ok. Incluso en una de las prácticas visitamos esa farmacia con la carrera. Eso es una diferenciación que te puede dar incluso una ventaja en costos. Después otro tipo de segmentaciones, por ejemplo el Hospital El Cruz, esa es una estrategia, es un hospital de derivación que atiende solo altísima complejidad, al mismo nivel que Favaloro, ¿sí? O el italiano, hacen trasplante, y esa es su unidad de su cuore, digamos. ¿Sí? A mí algo que se me ocurre es el hospital que fuimos a visitar hace 2 años, ¿te acordás? El hospital que hicieron exprofeso en medio de las rutas por los accidentes que habían, ¿te acordás? La ubicación incluso era estratégica, claro, entre la intersección de las rutas y quedaba como en la unión de todos los partidos que hacían, ¿sí? Cuenca en ese lugar justamente. Así que sí, muy, muy bueno. Es eso. Muy interesante eso. Bueno, siguiendo con lo que estábamos viendo. ¿Qué hospital es ese? ¿El Cuenca? El Hospital Cuenca, sí, sí, de Cañuelas. De Cañuelas. Ese, sí. Es un que ahí hospital hay de como trauma. Intersección de 3 o 4 rutas. Sí. Claro, y está ubicado, se especializa en trauma y está ubicado en la intersección de unas rutas principales donde siempre había accidentes de tránsito y demás, entonces es una ubicación sumamente estratégica y ese fue el fin por el cual se creó el hospital directamente, el proyecto. Sí, lo conozco, mi papá trabaja ahí, pero justo se me había cortado el audio y no escuché de cuál hablaban. Sí, de ese, casualmente. Bueno, sigamos con la teoría, entonces tenemos el otro tipo o modelo para la decisión estratégica, siempre estamos todavía dentro de decisión. No sé qué me pasó, algo se me fue. ¿Qué están viendo ahora?
En la diapositiva dice ciclo adaptativo de Miller sin Snow. De Miley sin Snow. Ah, perfecto, sí, a mí se me corrió algo. Bueno, acá en este ciclo hay estos dos autores, son Smiles y Snow. Ellos lo que hicieron fue, vieron que la estrategia tenía algunos problemas, ellos los diferenciaron en problemas empresariales, ingenieriles y administrativos, y ellos sugieren que hay que resolver estos tres problemas. Uno está enmarcado en la misión y en los objetivos, otro está enmarcado en la producción y distribución de los bienes y de los servicios, y otro es administrativo, que tiene que ver con cómo diseñar la organización, cómo conformar la estructura y los sistemas administrativos. Esto es bastante teoría, ¿sí? Acá tenemos otra manera, cómo se van relacionando. También habla de que este ciclo tiene modelos de adaptación, ¿sí? Habla de los defensores, de los buscadores, de los analizadores, reactores, con cada uno sus características. Voy a seguir porque si no me parece que no vamos a llegar en el día de hoy. Y por último, tenemos otra matriz que tiene que ver también con la parte de la decisión, que es la matriz que se generó en la Boston Consulting Group. Fue ideada por su fundador, que se llama Henderson, y esta matriz permite clasificar las unidades de negocio o de productos en función de la posición que tienen en el mercado. Él habla de estas cuatro, digamos, matrices, donde la estrellita significa que o servicio tiene gran participación en el mercado, tiene un crecimiento rápido, genera mucho efectivo, y también se puede utilizar mucho para dinero para la expansión, ¿sí? Genera dinero y por lo tanto se puede expandir. Después, por otro lado, tenemos a la vaquita. Esta vaquita se me ocurre que podría ser un cerdito también, ¿sí? Por el tema del ahorro. Esta parte tiene una fuerte participación en el mercado, tiene una baja tasa de crecimiento, genera efectivo, aunque no lo usan totalmente. Después tenemos la matriz con respecto al signo de interrogante, que tiene una alta también tasa de crecimiento, se necesita efectivo para poder competir, tiene poca participación en el mercado y no hay seguridad de que si uno gasta mucho tenga mayor, me sale retroceso, pero es cuando el dinero vuelve. Retroalimentación. No, tampoco. Dinero vuelve. Rendimiento bueno. es. Rendimiento, eso, muy bien. Perfecto, gracias. Y por último, el producto o servicio puede ser un perro donde tiene poca participación en el mercado, genera menos efectivo del que se necesita para vivir, digamos que viva el producto o el servicio, tiene un escaso crecimiento y no es para nada atractivo en la inversión. Entonces, si hablamos de la matriz de crecimiento, vamos a identificar, el primer paso va a ser identificar, y el segundo paso va a ser tomar decisiones respecto a la asignación de inversión de cada uno, ¿sí? Y en este caso trajimos el ejemplo de Walt Disney, ¿sí? Walt Disney, ¿cómo empezó trabajando? ¿Conocen la historia? No, con los creo que la leí, pero no me acuerdo temáticos, ahora. Con los parques. ¿Qué empezó haciendo Walt Disney? Walt Disney o la empresa que representa a Walt Disney. Muy bien, empezó dibujando, empezó haciendo películas, ¿sí? Y después, ¿qué fueron viendo? Quizás él ahí ya murió, pero quedó su
su impronta y su empresa. Sí, en realidad se hizo más famoso después de la muerte que vivo. Bien, y después su estrategia, ¿qué fue? Poner parques temáticos, ¿sí? Lo que se veía o lo que había en las películas, él las transformó, digamos, a la realidad, ¿sí? Ustedes saben que uno va a los parques temáticos de Walt Disney y ¿con quién se encuentra? Con todos los personajes de las películas. Sí. Con los personajes. Muy bien, con los personajes de la película. Entonces, esa fue una gran estrategia, ¿sí? Para poder lograr permanecer en el mercado, ¿sí? Hay muchas empresas o muchas organizaciones que no logran permanecer en el mercado, ¿sí? Nacen muchas veces como interrogantes, crecen como estrellas, se saturan en el mercado, después el mercado ya está saturado de ese producto. Ahí lo que dice el autor es que se convierten en vacas y que finalmente son como perros cuando se apagan, o son como perros que hay que rematar o de alguna manera vender, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con la estrategia que uno implementa para poder permanecer, ¿sí? Y bueno, y por último tenemos la implementación y evaluación de la estrategia que fue propuesta, ¿sí? Que tiene que tener coherencia, los objetivos con los supuestos ambientales, con las condiciones internas, ¿sí? Esto es una empresa o una organización. Tiene que haber adecuación entre la capacidad de recursos que yo tenga, los riesgos que quiero correr, en qué tiempo, ¿sí? En la temporalidad. Y también habla de la factibilidad y de la estimulación en caso de necesitarla. Bien. Acá lo que me faltarían de parte de ustedes serían algunos otros ejemplos, si alguien más trajo sobre estrategia, de alguna empresa, de alguna organización. ¿Ninguna más? Yo tengo una estrategia, pero es menor. Pero no importa si sea menor, a ver. Hace poquito, acá en Chivilcoy, se abrió un centro médico, Santa María se llama. Y en la publicidad, así que yo escucho en la radio, dice que, bueno, nombran todos los servicios, ¿no?, que prestan los profesionales que hay, y que los viernes hay un día para hacerse todo un chequeo y te sirven un desayuno, o sea que pasás todo el día ahí. Yo digo, bueno, esa es una estrategia para darse a conocer, para llevar clientes. Y es una estrategia también tentativa. Ustedes, por ejemplo, si se van a sacar sangre a un laboratorio donde después le dan el desayuno y a un laboratorio donde después no le dan el desayuno por el mismo precio, ¿a cuál van? El desayuno. Y sí, eso es una estrategia de negocios, ¿sí? Es una estrategia para captar personas, ¿sí? Lo mismo pasa cuando uno va a donar sangre. Hay lugares donde uno va a donar sangre que después también te agasajan con un desayuno y para comer, y otras veces vas y donas arriba de un tráiler. Claro, sí. Entonces, ¿qué vas a elegir si es por lo mismo, sí? En el texto hay un ejemplo de la estrategia, no sé si usó Burger King o McDonald's, que una se diferencia en que permite a los usuarios, digamos, condimentar, digamos, cada hamburguesa, ¿no? Esa es una estrategia también. Claro, muy bien, ¿sí? Por ejemplo, lo que recién dijiste, Antonio, está muy bien. Ustedes vieron que hay varias cadenas de comida rápida, ¿sí? ¿Cómo compiten? ¿Qué estrategia tiene McDonald's? ¿Qué estrategia tiene Burger King? ¿Y qué estrategia tiene, por ejemplo, Mostaza, que es otra de las que se me ocurren ahora, que son las tres por ahí más conocidas, al menos para mí? ¿Cómo hago yo para que la gente vaya a una, o cómo hacen esos, para que la gente vaya a una o vaya a otra? Mostaza lo que veo que siempre hace es como que escondido en las propagandas critica que las otras hamburguesas son chiquititas
y las hamburguesas esas son más grandes. A mí me Bueno, pasa eso- particularmente que realmente las de mostaza son más grandes, pero en sabor me gustan más las de McDonald's, aunque sean más chiquitas. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esas son estrategias de negocios, ¿sí? Muy bien, excelente. Bueno, vamos con, ¿qué hora es? Ah, ya son las 5, bien, estamos perfectos. Vamos entonces con toma de decisiones. Walter, ¿vos estás por ahí? Sí, estoy acá. Bueno, Sí, sí. ¿cuántos alumnos son? Hay para poner 4 y 4 en cada equipo, no sé. Bueno, 4 y 4 de cada equipo y que los dos vean los dos equipos vean los dos casos para ver qué decisión van a tomar, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora va a ser, Walter los va a dividir en dos equipos, los dos equipos van a tener dos casos, ¿sí? En donde tienen que tomar una decisión. Entonces, discutan entre ustedes qué decisión van a tomar. Tienen, a ver cuánto tiempo les habíamos dado. Tienen 15 minutos para trabajar esos dos casos y después cuando volvemos generamos la discusión para cerrar el tema toma de decisiones. Te hago una pregunta, Walter. Para que ellos puedan leer los dos casos, ¿se los podemos mostrar a los dos equipos o se los muestro primero a todos juntos? Se los acabo de subir al chat para que ahora cuando vayan a las salas lo tengan, ¿sí? Cualquier cosa, si no lo... Perfecto. En teoría ahora ustedes de última seleccionenlo y cópienlo, lo tienen ahí en el chat a los dos casos. Y en teoría cuando los mando a las salas no se borra el chat, deberían de figurar. Cualquier cosa, igual el que lo copió ya lo tiene y se lo comparte al resto del equipo, ¿sí? Cualquier cosa nos piden ayuda. Les damos 15 minutos. Dale, ¿se entendió la consigna? Sí. Bueno, vamos. Me quedan 5 y 4, o sea, 5 en uno y 4 en otro, ¿saben? Perfecto, Ok. me encantó. Hey, chicos. ¿Quién había hecho grupo? A ver, quién quiere ser la voz del caso 1 del primer grupo? No sé, no dijimos grupo 1, grupo 2, pero No sé quién es el primer grupo, si nosotros o los demás. empezamos, Juliana, si querés, con el caso 1. Bueno, bueno, para el primer caso, digo que éramos Antonio y Tati, Constanza y yo, y en el primer caso más o menos lo que charlamos fue que principalmente no encontramos motivos para no darle el día. Nos pareció que por ahí teníamos muy poca información y deberíamos saber qué desempeño tiene esa enfermera, por ejemplo, si no llega tarde, si cumple con las guardias, si pide tipo cambio de guardia muy seguido. Que nos pareció que el cumpleaños de su hijo era un evento importante, pero queríamos saber si pedía por cualquier cosa o pedía realmente por cosas que fueran medianamente importantes. Le diríamos, la decisión que tomamos fue que le diríamos que sí, pero con la condición de que luego tiene que devolver la guardia. No sé si alguno de los chicos quiere agregar algo. Sí, No, para mí además, perfecto, Juli. bueno, sí, además también lo que damos que también de alguna forma estamos integrando a esa enfermera dentro del proceso, ¿no? Y evitando las relaciones informales, lo que puede generar más confianza, digamos, en la organización y ser más productiva, ¿no? Y de alguna forma. Bueno, muy bien. ¿Y el equipo 2 qué dice con respecto al caso 1? Bueno, nos quedó bastante parecida con el otro grupo que dijo Juli, entonces nosotros se lo daríamos, como que no habíamos tampoco motivo para que no. Y
Lo que sí, bueno, quizás no sabíamos si se lo había pedido con tiempo o no, cosa que nos diera tiempo a reestructurar, a ver quién cubría la guardia ese día. No sé si eso, cuánto tiempo, suponemos que sí, que se lo ha pedido con un par de días de anticipación. Pero bueno, también con la condición de necesita cubrir una compañera, por ejemplo, de la semana, que ya lo tengan que cubrir. Bueno, muy bien. ¿Qué tomaron en cuenta para decidir eso? Los otros chicos tomaron en cuenta algunas cosas que ellas no, como que no tenían demasiada información con respecto a eso. Ustedes dijeron que sí porque después nos podría ayudar a cubrir otro turno, nada más que eso. Bueno, más que nada, igual como decían los otros chicos, no tenías mucha información quizás en desempeño y todo eso. Quizás tiene un buen desempeño también, a vos. Y bueno, no sé si tan solo un favor, porque después quizás si después no los devuelve con otro día, no es tanto un favor, pero bueno, ser un poco flexibles con ese aspecto. Bueno, muy bien. Muchas veces cuando uno tiene que tomar decisiones es en base a un problema, pero también lo que hay que ver es que uno puede tener más de una vez este problema, entonces quizás tiene que haber como un lineamiento para tomar decisiones, ¿sí? Y no actuar, como ustedes decían, por que la persona es de una manera o es de otra, o como sea, ¿sí? Eso pensábamos nosotros en ese caso, porque o sea, en teoría, si no fuera el supervisor de ese lugar, tendría que contemplar que una persona no puede estar toda la vida trabajando sábados, domingos y feriados, y que ya sea por el cumpleaños, por un caso de emergencia, por lo que sea, en algún momento esa persona va a necesitar uno de esos días, entonces voy a tratar de tener cubierto, planificado previamente, que cuando una persona necesite un día, tener al personal necesario para cubrir ese día. Claro, pero yo voy a ser la abogada del diablo y te voy a decir, bueno, pero ella eligió trabajar ese turno, nadie la obligó. Entonces, ¿por qué le tengo que dar un día que ella tiene que trabajar? No, yo no digo que sea así, o sea, lo que voy es que sí. contemplar que esa persona, o sea, aunque haya decidido esos días, también puede fallar, o le puede pasar cualquier cosa, entonces yo no puedo dar por sentado siempre a esa persona en ese lugar. Tengo que tener otro plan, un plan B o una carta debajo de la manga, como se dice. Muy bien, si fuese un imprevisto, quizás es diferente a esto que ella lo está pidiendo y yo puedo decir que sí o que no, depende, ¿sí? De lo que hablamos es la toma de decisiones, ¿es solucionar problemas o tiene que ser un método que está ya armado, racionalizado o ideal? Si yo fuera la supervisora, yo tendría que tener antes, ¿sí? Quizás ya tomada una decisión de qué voy a hacer en caso de que me ocurra esto, ¿sí? Y no empezar a pensar, no sé si leyeron o tener contemplados los imprevistos más comunes que suelen ser este tipo de cosas. Claro, entonces para mí igual también, frente a este tipo de cambio de guardias, por ejemplo, ella ya sabe cuándo es el cumpleaños de su hijo. No sé si serán en todos lados iguales, pero en el lugar donde trabajo, si uno quiere un cambio de guardia, o se va a pedir un día de estudio, o lo que sea, algo que es planificado, tiene que ser con 48 horas de anticipación, y se tiene que hacer pedido por una nota escrita. En el pedido debe firmar quien lo pide, el jefe del servicio y quien lo va a cubrir. Perfecto. O sea, también tener en cuenta si cumple con con todos los requisitos o todas las pautas que se piden para el cambio de guardia. Bien, bien, muy bien. Que sea algo como más formal para que después, o sea, para evitar problemas, ¿no? Bien, excelente. Y en el caso 2, el equipo 1, ¿qué decidió? ¿Qué decisión tomaron? En el caso 2 también nos pareció que no teníamos mucha información porque no sabíamos nada, no se describe nada de lo que le pasa al hijo. En primer lugar, antes de intervenir, o sea, tomaríamos la decisión de intervenir. En primer lugar, antes de intervenir, corroborar la seguridad de la escena y corroborar nuestra seguridad en primer lugar. Y también ver, depende de la situación, si tengo los recursos y los conocimientos necesarios para ayudar, y si no, activar el sistema de emergencias. Bien. Porque
si no tengo los conocimientos, incluso hasta puedo empeorar la situación en vez de ayudar. Perfecto. ¿Y el equipo 2? No, nosotros, bueno, nos quedó parecido también. Bueno, que íbamos a colaborar también, acercarnos a la escena, pero primero a ver si era seguro. Después nosotros habíamos dicho de señalar a alguien como activar el sistema de alarma y que alguien señalara, bueno, vos llamás a tal, a 911 o al que sea, y bueno, después dependería si teníamos nuestros, por ejemplo, instrumentos con que sea para hacerle, para quizás tomar el pulso sí, pero quizás para tomar temperatura u otras cosas, ver también si teníamos los elementos necesarios como para poder ayudar un poco más. Muy bien. Bueno, quizás inconscientemente ustedes hicieron esto, ¿no? Los pasos en la toma de decisiones. Según el autor, bueno, no dijimos, pero esto está en el capítulo 6 del mismo autor, de Hampton, ¿sí? Cuando uno tiene que tomar decisiones, primero, bueno, se define el problema, ¿sí? Ustedes definieron bastante bien cuál era el problema. Ahí dijeron muy bien, no tenían toda la información, quizás tendrían que haber conseguido más información, y después formular alternativas, ¿sí? Y por último, decidir, ponderar, digamos, tomar las alternativas que tengo y tomar una decisión. Cuando defino el problema, puedo tener un pensamiento lineal o un pensamiento de sistemas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que yo puedo pensar como yo, que tengo un pensamiento lineal en el sentido de que muchas veces pienso una sola cosa y no pienso en el todo, ¿sí? Yo, por ejemplo, con la señorita me hubiese preguntado si ¿qué política tiene la institución donde yo estoy trabajando con respecto a los pedidos? Como decía hoy una compañera, que eso tiene que estar escrito, tiene que estar armado, tiene que estar formulado, ¿sí? Que la institución, ¿qué me dice a mí? ¿Se lo puedo dar? ¿No se lo puedo dar? ¿Sí? ¿Con cuánto tiempo de anticipación lo tiene que pedir? Estuvo muy bien el tema que ustedes hablaban del comportamiento que tenga esa persona o la evaluación, su desempeño, cómo es, ¿sí? Después el segundo paso es conseguir toda la información y ser muy selectivos, ¿sí? En los hechos principales y no irse, digamos, por las ramas. En el equipo, ¿cómo se llama? En el problema 2, ustedes ahí tenían como algunos distractores, ¿sí? Pero pudieron ir bien al hecho, que era que había un paciente seguramente en paro, ¿sí? Por más que hubiese personas alrededor, mucho tumulto, personas gritando, ¿sí? Era como que sabían a dónde tenían el problema y a dónde tenían que ir, ¿sí? Y también esto de, en el primer caso, podíamos tener muchos más, buscar muchos más hechos, pensar un poquito más las cosas. En el segundo caso no teníamos demasiado para pensar porque la naturaleza de la situación necesitaba que yo me agilice, ¿sí? Bien, buscar alternativas, ¿sí? ¿Cuál sería la primera impresión? ¿Es la solución adecuada? ¿Sí? En el segundo caso quizás había muchas también soluciones, por más que el problema fuese muy puntual, y en el primer caso, esto de hablar de nivel consciente e inconsciente, que muchas veces tomamos decisiones basándonos en factores inconscientes, ¿no? A veces, a mí personalmente me pasa que yo tomo una decisión, no sé, porque con el primer caso, por ejemplo, ¿no? Si esta chica, como decían ustedes, hubiese faltado muchas veces, quizás yo inconscientemente no se lo hubiese dado, pero no por pensando en el problema que ella tenía en ese momento, sino por cuestiones anteriores, ¿sí? Y por último, ¿sí? Ponderar y decidir qué estrategias tiene la institución con respecto a esto, qué políticas, si hay algún presupuesto, programas, procedimientos, ¿sí? En el segundo caso, al paciente lo encontraron, a la persona la encontraron en la calle, pero ahí también en ningún momento dice que ustedes son personal de salud o no, ¿sí? Muy bien Juliana cuando dijo yo quizás sepa qué hacer o quizás no sepa qué hacer, ¿sí? Todo dependía de
¿cómo se dice? Todo dependía de cómo podía yo resolver esa situación o directamente llamar al SAME, ¿sí? O a quien correspondiera en ese momento. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, yo mi parte no, yo no había llegado a leer la parte de toma de decisiones, así que me va a venir bien con los ejemplos y todo esto, se me va a hacer mucho más fácil la lectura. Sí, incluso en la bibliografía tenés un ejemplo que es mucho más rebuscado de los dos casos que yo les puse, donde también una persona tiene que tomar decisiones, ¿sí? Pero bueno, la idea es que cuando uno toma decisiones, la toma de decisiones no tiene que ser algo apresurado, sino que tiene que haber como una política con respecto a qué decidir en cada caso, en cuestiones, digamos así, de cosas que me pueden suceder habitualmente en una institución o en una organización, ¿sí? Y otra Bueno, cosa que no, lo mismo, no sé si recuerdo de administración o de los cursos de Scout, porque vemos bastante esto, cuando a la hora de tomar una decisión frente a un problema, evaluar que esa decisión que tome no me genere más problemas del que ya tengo. Así me parezca injusto o no, tengo que buscar soluciones y no más problemas. Muy bien, excelente, Juliana. Yo me quedé pensando un poco en lo que dijeron de que ustedes como que se fijarían en el comportamiento de la persona. Yo me quedé pensando, o sea, por ejemplo, si como era irresponsable, además no sé cuáles eran los puntos, no se lo darían o algo así. Entonces me quedé pensando en que si en teoría es una persona que probablemente no tiene un buen comportamiento, ¿por qué la tengo trabajando en ese lugar y decido, o sea, o pienso eso solamente cuando esta persona viene a pedir algo? O sea, no debería ser, o sea, esa persona debería manejarse bien constantemente, porque se supone que es mi responsabilidad como supervisora tener trabajando gente que cumpla, ¿o no? Sí, sí, en eso tenés toda la razón, pero a veces sucede que vos sos parte de una organización y a veces vos decís, esa persona no debería estar acá porque tiene determinados comportamientos, y muchas veces la decisión de que se quede trabajando o no, en última instancia no es tuya, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensemos también que para desvincular a una persona muchas veces hay que pagarle, ¿sí? Y a veces las instituciones no están digamos, no están muy de acuerdo en pagar en ese momento, tengan dinero, sea porque no tengan dinero o porque quizás no sea su política desvincular a una persona que hay que ver también qué tipo de comportamiento, ¿no? Porque que sea algo leve y que esa persona intente de alguna manera mejorar, sabemos que muchas veces uno intenta mejorar e igual se equivoca, ¿sí? Pero bueno, es una manera de, cuando uno toma decisiones, muchas veces tiene que tener como una especie de procedimiento, de protocolo, de ver qué voy a tener en cuenta para tomar una decisión, ¿sí? Y una de las cosas podría ser la evaluación de desempeño, ¿sí? O sea, pero esa evaluación de desempeño, esa es mi pregunta, o sea, no debería ser algo que yo debería hacer en momentos previos, no en momentos de que se den este tipo de situaciones, digamos, porque, no sé, podría llegar a ser injusto también, pienso. Yo creo que respecto a la evaluación de desempeño se refiere a cómo es ese personal respecto de las faltas, o sea, como dentro de ese mismo tema, faltas, cambio de guardias, horarios, cómo deja la guardia, si entrega... Claro, no pero eso es algo que tú vas a tener profesional. contemplado antes, o sea, lo vas a ver, lo vas a ir viendo antes de que llegue esa situación, digamos. O sea, ¿por qué vas a tomarlo como referencia en ese punto? ¿Por qué no lo tomaste como referencia antes? Y evitaste, digamos, tener una persona que podía pedirte un permiso y luego a decir si sí o si no por su comportamiento. A mí me parece que no vas a estar continuamente evaluando el desempeño de todos, o sea, todos los desempeños de todos los empleados. Quizás es algo que
no fue evaluado o no se tuvo en cuenta antes y por eso tiene que ser evaluado en ese momento. Y además Claro. también no Pero es lo si mismo, es por ejemplo, profesor, pedir un va a día tener en por cuenta eso. pedir un día por un cumpleaños de tu hijo que pedir un día por, no sé, porque querés ver la novela, no sé, un ejemplo. Claro. Sí, generalmente las evaluaciones de desempeño se hacen una vez al año, ¿sí? Les queda una nota a las personas y después, a medida que las personas requieren cosas, ¿sí? Uno va decidiendo si se las otorga o no, depende del comportamiento de la evaluación que han tenido, ¿sí? Es una forma de hacerlo, ¿sí? La idea es que haya sido un ejemplo de ver qué decisiones tomo y qué tengo que tener en cuenta cuando tomo alguna decisión. Que no, muchas veces las decisiones son, porque tengo un problema, tengo que decidir, ¿sí? Todo el proceso de toma de decisiones debería ser algo más pensado, más ya estructurado, quizás en ese procedimiento de, bueno, si alguien me pide un cambio de turno o alguien me pide no venir porque es el cumpleaños del hijo, yo ya tendría que tener algo escrito, bueno, si tiene un desempeño mayor al 90%, si, no sé, tiene buena relación con sus compañeros, si tiene buena relación con los pacientes, si no ha cometido ningún error, y si respeta las políticas institucionales, se lo doy, ¿sí? Si no sé, cumple solamente con 3 de esos requisitos, no se lo doy, o si cumple solamente con 1, tampoco se lo doy, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Lo que acaba de decir Delia, y yo ya lo voy relacionando con el tema que sigue a continuación, que es control, capítulo 14 de Robbins. Robbins además tiene un libro que nosotros lo tocamos algunos capítulos en esta cursada, que es comportamiento organizacional, donde la premisa justamente es que en el comportamiento organizacional no hay cuestiones absolutas de las ciencias duras, o sea, todo lo que es, o sea, el comportamiento organizacional se nutre de la psicología, psicología social, antropología, sociología. Entonces, como no forma parte de ninguna ciencia dura, uno no puede determinar, siendo que abarca al individuo, a los grupos y a la cultura organizacional, en ese marco de complejidad, no podemos definir concretamente todo, pero apunta a que uno pueda llegar a tener determinada, o sea, lo que dice el autor es que es preferible tener alguna estrategia para una toma de decisiones sobre alguna probabilidad que no tener nada. Por ende, en relación a lo que dice Luz, en realidad lo que pudo haber faltado, y lo vamos a relacionar con lo que viene, es control. Ver si se está haciendo una evaluación de desempeño. Recuerden cuando vieron en administración, cuando veíamos toma de decisiones en administración, lo dividíamos en 3 tipos de decisiones. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Decisiones programadas, no programadas, y las contingencias que incluso se pueden programar, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, y la idea es que uno pueda ir, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, ir hacia arriba, a lo más que se pueda, a lo que sería establecer protocolos para la toma de decisión. Por ende, si uno está en recursos humanos, tiene un montón de herramientas de gestión de recursos humanos que le va a permitir en qué caso se puede tomar una decisión o no de autorizar, por ejemplo, a un colaborador. Entonces se pueden establecer tipos de rangos de acción. Entonces, las decisiones programadas por lo general las da rango medio para abajo en la base operativa. Entonces, por ahí un supervisor, ¿sí?, o un jefe de servicio podría tomar la decisión si autorizar o no, de acuerdo a, como dijo Delia, si cumple con 3 ítems. Pero de pronto, si esta persona dice, mirá, yo necesito, a pesar de esto, bueno, se eleva con la cadena de mando, y ahí ya lo vamos relacionando con estructura, se eleva hacia el cargo siguiente para que tome una decisión un poco más discrecional que la anterior. Y así se va escalando en lo que sería la toma de decisiones. Habitualmente, en lo que sería el ápice estratégico, se toman decisiones que tienen que ver con lo no programado, ¿sí?, con contingencias, con cosas que ocurren que no se pudieron prever, ¿sí? Igual les digo, la idea es tener todo bajo protocolos. Aún así, la complejidad
del trato con personas, y a esto nos referimos con esta cuestión de la importancia que le damos a la comunicación, al liderazgo, a que las organizaciones son redes de conversaciones, las organizaciones son personas, y ahí viene la complejidad de todo esto, que por más de que tengamos miles de reglas, es muy probable que esa persona, y con las particularidades que tiene la política laboral de cada región y demás, el autor lo habla cuando habla de control en cuanto a la cultura. Quizás en un determinado país es más difícil desvincular a una persona de la organización que en otros, ¿sí? Como por ejemplo en Estados Unidos, la desvinculación es mucho más simple que en un país donde por ahí la presencia sindical es más fuerte. Eso hace que a veces haya casos que tienen que ver con desvirtuación de puestos, donde de pronto la persona se desdibuja la función, se desdibujan los perfiles, y de pronto no podés hacer otra cosa más que, y acá les tenemos que contar lo que sucede, aunque sea triste, hay organizaciones que tienen como estrategia cansar al personal, ¿sí? Entonces de pronto la decisión podría ser: no te doy el permiso para que te enojes con la institución y que te vayas cansando, ¿sí? Adrede lo hacen, ¿sí? Esto que les contamos, lejos está de la ética que practicamos nosotros, pero no queremos pintarles espejitos, pajaritos en el aire, como dice la canción, ¿no? Y de pronto que se piensen que en el mundo en el que se van a desenvolver no existen estas cosas. Es parte de una cultura, que lo vamos a ver cuando veamos cultura organizacional, de cansar a las personas para que no sea la institución la que tenga que echar, sino que la persona misma se vaya. En mi experiencia, eso lo único que hace es generar un mal ambiente, es muy largoplacista, la gente no se termina cansando y se termina haciendo como una subcultura del odio y el resentimiento en la institución. Pero bueno, a veces cuando la estrategia es mirar un número y no mirar o no poner foco en lo que sería tus colaboradores, que incluso podés definir como valores, ¿sí? Que me importa mi personal o lo que fuere, y de pronto después ocurren todas estas cosas, ¿no? Cuando uno analiza lo que ocurre en la institución. No sé si los mareé un poco más, pero bueno, de ahora en más, mi idea es que, miren, estas arrugas no se hicieron solas, estas arrugas están hechas de estar todo el tiempo con cara así de: esto ya lo vimos, esto lo tengo que relacionar con tal cosa. Entonces ahora todos los temas que traemos se relacionan. Miren, acá díganme si no intervenían las emociones, por ejemplo, que los tratamos la clase pasada. Hablamos mucho de ambiente en el análisis, planificación estratégica, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta las fuerzas del ambiente externas, ¿sí? Las fuerzas de la institución interna. Entonces ya vamos relacionando organización, microambiente, macroambiente, ¿sí? La toma de decisiones es la médula espinal de la planificación. Y ahora, si yo les hago esta afirmación, ¿ustedes qué dicen? El control no tiene nada que ver con la planificación. Falso. Tiene todo que ver con la planificación. ¿Por qué tiene todo que ver? Y porque si vos tenés algo planificado, consecuentemente lo vas a tener controlado. ¿Es así? O al menos en gran parte. Si yo digo que la toma de decisiones... Nadie me hace la segunda, che. Sí, es verdad, vamos. La única que dijo falso, pero no argumentó, fue Luz, y después te dejó en offside, ¿eh? Dijo. No argumentó más. Tal vez por la evaluación del desempeño, ¿no? Digamos que se hace posterior a la planeación. Pues ahí vos estás viendo haciendo el relevamiento de las actividades que se hacen y si cumplen o no con las expectativas planeadas. Y si hay que modificar desviaciones y todo lo demás. Pensemos en las funciones administrativas. ¿Cuáles eran? Se las tomamos en el examen y todo, así que las pueden repasar ahora. Planificar. Planeación. Dirección era una.
¿sí? Dirigir o liderar, organizar. Y había una más, que algunos se la comieron y era fundamental. Evaluar. Control. Está el control también. Control. Claro, es una función, o sea, la definición de control, ¿sí? Es función administrativa, es una función gerencial. Y es vital, porque si es una medición, ¿qué voy a medir? Si se está realizando como se debe. O sea, si se está realizando según lo planificado. Bien, ¿y qué se planifican? ¿Qué hacemos en la planificación? Bueno, no sé, en la bibliografía de control hacía referencia al desempeño estándar y al desempeño real. O sea, se pauta un desempeño estándar que se tiene que alcanzar o metas que se tienen que alcanzar, y mediante el control lo que se hace es monitorear las actividades que van a garantizar el alcanzar esas metas. Ya que trajiste eso, te pongo el gráfico como está en el libro. Habla... Bueno, ahí. Sí. No, sí. No, por favor. Después hablaba de que teníamos que estar atentos porque podía ser que si esas metas nunca se alcanzaban, era porque habíamos puesto un estándar muy alto, o también si se alcanzaban muy fácil era porque habíamos puesto un estándar como muy alcanzable, por así decirlo. Como que tenían que estar atentos también a esa definición de desempeño estándar. Perfecto. ¿Recuerdan que algunos autores en la función de administración, ¿sí?, lo relacionaban con una flechita? ¿Sí? Entonces el control se relaciona directamente con la planificación, porque yo cuando planifico defino objetivos. Esos objetivos después los tengo que medir, o sea, tengo que medir mi desempeño para ver si los alcanzo o no. Por eso están estrechamente relacionados. Yo no puedo controlar si no sé qué es lo que tengo que medir. Entonces el proceso de control lo que hace es, yo defino mis metas, los objetivos, luego en base a esos objetivos voy a poner un estándar, y a partir de ahí después empieza a trabajar la cosa, ¿no? Y empiezo a medir el desempeño real. Y a partir de ahí, fíjense esto. ¿Recuerdan algoritmo cuando vimos flujograma? Estos rombos, ¿qué representaban? ¿Esto qué representa? No me acuerdo. Son tomas de decisiones. Los rombos, cada vez que uno tiene un rombo, es un if. En lo que sería programación, es un if. Si pasa tal cosa, hago tal otra. Si pasa otra, hago tal otra. ¿Sí? Entonces, estas preguntas tienen que ver con una toma de decisión. Cuando uno tiene algo programado, puede decir, ok, yo defino cuál va a ser el desempeño, o sea, el desempeño real y el estándar que voy a tener para ese desempeño que quiero medir. A partir de ahí comparo y veo, ¿se logró o no se logró el objetivo? Después vamos a ver, esta teoría la vamos a cruzar cuando veamos calidad, que en calidad este no hacer nada no existe. Siempre en calidad es que si se logró el estándar, se vuelve a fijar un nuevo estándar en base a ese resultado obtenido. Entonces, el no hacer nada en calidad no existe concretamente, pero para los fines de este capítulo, que es analizar control, esto nos sirve así. ¿Se logró el estándar? No. Me hago esta pregunta. ¿La varianza es aceptable? ¿Saben lo que es la varianza? Tiene algo que ver con las desviaciones que tiene, o sea, con las desviaciones del rango. Sí. Como que se fija un rango, el desempeño tiene que estar entre ese rango. Si hay desviaciones o varianzas, se tiene que analizar por qué, ya sea para arriba o para abajo. Claro, marcas un estándar y lo pones como línea vertical, y a partir de ahí... Había un gráfico que estaba bien explicado en la bibliografía. Pero usted, Juliana, me está remando la clase. Impresionante. Es que me entretuve un montón y me pareció re llevadera la bibliografía esta. Ok. Entonces estoy aprovechando. Está perfecto, está perfecto. Este es el gráfico. El estándar se define de manera horizontal, ¿sí? Porque siempre va a ser, a distintos tiempos de medida, va a ser siempre el mismo.
Y estos son los resultados en cada tiempo de medición. Entonces me da esta varianza. Uno puede poner un límite superior y un límite inferior y decir, por ejemplo, creo que con ustedes ya pusimos el ejemplo de úlceras por presión. Si yo tengo un estándar que me da la Joint Commission y me dice que el estándar de úlceras por presión es del 20% del total de mis internados, ¿sí? Yo pongo 20%, lo puedo poner como límite superior, puedo poner mi estándar a 15 y en 10 como límite inferior. Y luego hago las mediciones y me fijo qué tan dentro de esa zona estoy, si estoy fuera o no, para ver qué ocurrió y luego corregir el desvío. Porque la idea de todo proceso de control es, primero, definir los estándares, después establecer las mediciones de tiempo real, ¿sí? Del desempeño real, y luego realizar las acciones que tenga que realizar en base a lo medido. ¿Hasta acá vamos? Claro, sí, que serían, bueno, no hacer nada no está dentro de las posibilidades, que sería corregir el desempeño y revisar el estándar. Esas son las acciones gerenciales. Revisar el estándar y ver si, como les mostré ahí, si la varianza es aceptable, si está dentro de mi margen de aceptación, digo, bueno, ok, continúo. Les vuelvo a decir, cuando se trabaja en calidad, como se apunta a calidad, o sea, a riesgo cero, o sea, con esa tendencia, riesgo cero nunca existe, pero o sea, se busca que haya una efectividad del 100%, la idea es que vamos a tratar de que si vamos obteniendo una varianza cada vez más chica, hacer más fina esa franja, ¿sí? Porque a eso apunta la calidad. El libro me encanta porque arranca con un debate que es un debate ético, ¿sí? No sé si lo vieron cuando dice correcto o incorrecto. Muestra, les pone el caso de una cajera de supermercado. Yo les puedo poner el caso tranquilamente de una cámara en un office que les pongo, ¿sí? Como administrador para que no se roben el material descartable o medicación que pueda haber en el office. ¿Qué opinan al respecto? Ah, sí, era del Y uno, ejemplo ese que si El un libro empleado conoce... concretamente dice así. ¿qué? ¿Qué opina usted del monitoreo? ¿Es menos invasivo cuando hay una computadora observando y no un humano? ¿Cómo podrían las organizaciones asegurar de que es ético monitorear a los empleados? Esas son las dos preguntas que dispara para generar este debate ético. Yo creo que es menos invasivo una cámara que alguien que te esté mirando, pero la cámara, el tipo que te está mirando no es objetivo. En cambio, la cámara tipo filma realmente lo que pasa, después quedará en la interpretación de quien mire esas cámaras. Y también otra cosa que pensaba mientras leía era si hay un humano controlándote, como que lo va a poder ver una vez sola. En cambio, si vos tenés las cámaras, lo va a poder repetir y analizar la situación desde distintos puntos de vista. Además, si está sujeto a una persona que está monitoreando, está muy receptivo, ¿no? De esa persona, digamos. El ejemplo decía también que ponen cámaras porque muchas veces esas manías que se hacían ahí por ahí no se la podía detectar por el ojo humano también. De pasar productos sin que pase por el código de barra, de pasarlo atrás del código y así. Ahora, Sí, todas las mañas. ¿sabemos que hay en la institución hay gente que se lleva cosas? Sí, justamente me Ok. pasa con una compañera que siempre ella tiene tipo, ay, necesito, no sé, una gasa, me lleva un sobrecito de gasa. Pero no te corresponde. Ah, pero acá hay un montón. Pero no importa que haya un montón, es de acá de la institución. No corresponde que vos te lleves una gasa para lo que sea. Me voy a centrar ahí y nos vamos a detener un toque en esa frase, pero quiero escuchar si todos opinan lo mismo que decía Juliana y Antonio, en que la solución es poner o una cámara o alguien que controle. Lo que el autor dice, lo que sería, eso está en la etapa de control concurrente. Es un tipo de control que es cuando algo está ocurriendo. ¿Sí?
¿Qué opina el resto? Quiero escucharlos. Hasta ahora solo dos opiniones. Me pongo no sé si del otro lado, pero a ver, me pongo a pensar, ¿qué necesidad también de que te pongan una cámara para que te portes bien? Porque si no me ponen una cámara, entonces me porto mal, me puedo llevar las cosas. Como sé que está la cámara, no me robo nada. Ahí entraría en juego el control de prealimentación, o sea, que es lo ideal, de que no se llegue a realizar el daño. ¿Y qué propone el autor para un control de prealimentación en estos casos? Y, por ejemplo, en una parte al último hablaba de los robos, y bueno, era como de exponer las sanciones de si se descubre a alguien que roba, o de exponer los costos que le generan a la organización cuando se roban cosas. Eran como todas cosas como para prevenir robos. ¿Qué opina el resto ahora? ¿Cómo lo va viendo? ¿Qué opinan con respecto a las cámaras? Hasta ahora ya tengo la opinión de Antonio, Constanza y Juliana. Falta Joana, no le escuché a Ana, no escuché a Florencia y no escuché a Luz. Yo no lo veo mal, poniéndome al lugar del empleador. Yo supongo que ha llegado un momento de que se ha cansado de que les falten recursos. Pónganse en el lugar de ustedes, que son líderes, ¿sí? Son líderes. No, yo creo que luego de varias advertencias, de decir que cuidan los materiales, que se está haciendo el conteo y se sabe que faltan materiales, que bueno, darle una advertencia que la última instancia es poner cámaras, y bueno, si se sigue faltando material, se pondrán las cámaras, no lo veo mal. ¿El resto? Pero igual a veces también pienso, donde está la ley está la trampa también. También van a encontrar, tal vez, ¿no? No sé si el punto es poner o no la cámara. Tal vez es una educación, ponele, por decirlo de alguna manera, porque, a ver, es como la mala educación de antes, qué sé yo, no sé, te castigo porque te portaste mal, y después el castigo es como más grande, y después el castigo más grande, y después el castigo más grande, como que después quedas en un cuadradito que no puedes accionar. También pensaba cuando dijo eso Flor de la cámara y eso. ¿Qué más? Ana, Luz. A mí me parece que si está la cámara es como que sí, uno cuando seguro está la cámara no va a ser, como dicen cuando ponen en los negocios arriba, lo están filmando. Si está la cámara, yo no creo que esa persona vaya a hacer algo que no deba. No me parece mal. Profe, ¿cuál era la situación? La situación es, ponen una cámara en el office para evitar la sustracción de elementos que no te pertenecen. ¿Pero se los venían robando? Sí. Había faltante y esa fue la solución. Y la pregunta es si se ponen o no se ponen cámaras. La pregunta es si se ponen o no se ponen cámaras, y si ese es el método de control más efectivo. No, yo no pondría cámara. Yo pensaría, ¿no? O sea, por ahí estoy divagando, pero o sea, si yo tengo un recurso que las demás personas no tienen y que veo que probablemente lo podrían llegar a necesitar y que por alguna otra razón los van a sacar de ahí, no sé, por último, o sea, libero el acceso, por decirlo así, y se lo voy descontando. Si ellos van necesitando ciertas cuestiones que no pueden ir por tiempo, por lo que sea, ahora si es por robar, se pueden robar eso, se pueden robar cualquier cosa. O sea, tendría que poner cámaras en todos lados. Y aparte de eso, que considero de que las cámaras, o sea, no sé, yo al menos no estoy, a mí no me gusta ese nivel de vigilancia, ese nivel de control, porque hay muchas personas que probablemente, no sé, no tienen ninguna mala intención y van a estar constantemente vigiladas como por si acaso. No me parece, aparte de que la privacidad y eso, que a mí no me gusta el tema de la vigilancia y el control a ese nivel, y por esas razones, ¿no? Como que no... Miren cómo vamos a seguir relacionando todo con todo, ¿no? Eso
esto que ocurre, el caso que planteamos, es una decisión estratégica de una institución, que la decisión estratégica la va a hacer en base a objetivos que quiera lograr, y esos objetivos lo hace, ¿se acuerdan que en la planificación un modo de lograr los objetivos era a través de qué? En lo que sería misión, visión, y el modo eran a través de los valores. Entonces, en esa definición de valores está esta cuestión, ¿por qué? Porque lo que decía Juliana, que en un momento después modificó, y en relación a lo que trae el autor, ¿sí? que es interesante, es esta cuestión. En la parte de prealimentación, como decía Juliana, te propone un montón de prácticas que si uno ejerciera una administración efectiva, con un liderazgo efectivo, en rigor utilizaría los 3 tipos de control, con la idea de que a posteriori el concurrente no sea necesario, porque ¿qué pasa? Y ustedes, no me acuerdo cuál de ustedes dijo, porque si me ponen la cámara no lo voy a hacer. ¿Eso qué significaría? Que si no tuviera la cámara, lo haría. Entonces, como dijo Juliana con respecto a su compañera ya tiene un valor de fondo. El valor de fondo es, en la institución hay, entonces me lo llevo. Eso es un valor, es una creencia que mueve esa actitud. Entonces, las instituciones tienen que trabajar en esa cultura, y esto se trabaja en esta parte, en el control de prealimentación, en el control de inicio, no en el concomitante, que es cuando algo ya está ocurriendo o incluso cuando ya ocurrió. Pero fíjense que acá lo innovador es que el autor te trae lo de control, te trae los de los 3 pasos del proceso de producción de la organización, ¿no? Inicio, ¿se acuerdan? Proceso productivo, la caja negra, y los output o salidas. Entonces, fíjense cómo ubica en cada espacio esto y te dice, ante un determinado problema, qué acciones podrías hacer, e incluso va un poquitito más allá con respecto a los casos de violencia, que evidentemente en Estados Unidos tienen un poquitito más de problemas que violencia que nosotros. Los casos que trae, la verdad que son sumamente... Es tremendo. ¿no? Claro, gente que le ha disparado a su jefe, ha matado a 12 personas, más compañeros de trabajo, no solo al supervisor que lo molestaba, O suicidios sino también. Suicidios. Entonces, fíjense cómo trae violencia y robos y te dice, ok, sí, vos tenés la parte concurrente, pero también tenés que trabajar en lo que sería lo previo y a posterior también dar la información de lo que sucede, sin estigmatizar a la persona, pero decir, bueno, mirá, en relación a lo que ocurrió, el robo está sancionado, entonces al que robó le generamos tal sanción, ¿sí? Como para poner una política, y ahí volvemos de vuelta. Esto tiene que ver con una planificación. El control siempre va de la mano de la planificación. La verdad que, bueno, se nos hizo un toque tarde, pero bueno, quería traérselos así relacionado para